¿Cómo resolver y aumento mi apetito sexual? Digo, es una muy buena pregunta. ¿Siempre se sufre la menopausia? Baja la masa muscular, pero también a nivel de piso pélvico, entonces la incontinencia empieza a aparecer. O sea, sí, Pero no necesariamente. Pero no necesariamente. ¿Cada cuánto me debo revisar? No se trata de no envejecer, sino de envejecer con calidad de vida. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. No saben la emoción que me da este episodio. Hace un par de semanas hice una encuesta en Instagram relacionada a problemas hormonales, o qué tanto sabían ustedes relacionado a los desbalances hormonales. Por lo que, vean todo lo que tengo aquí. No sabía si hacerles un Zoom y darles una clase o conectarme a un live y contestar todas sus preguntas. Y creo que esta plataforma la hicimos con mucho cariño y mucho amor para ustedes, para que este capítulo lo puedan ver una y otra vez y está relacionado a todas las dudas que siempre nos hacen en consulta, que siempre me hacen en Instagram y que justamente me hicieron ese día en la encuesta que hice. Hoy quise compartir este episodio con una de mis colegas para que las dos pudiéramos interactuar con ustedes, así que está de regreso la doctora Paola Canudas. Gracias por invitarme otra vez, Clav. Mucho gusto en volver a estar aquí con ustedes. Tenemos muchas preguntas que contestar el día de hoy. Perfectísimo. Todas estas preguntas, vuelvo a decirlo, siempre nos las hacen y de verdad, créanme, quisimos hacer este episodio para que lo tengan y cualquier cosa pues puedan verlo y verlo y verlo. Así que antes de contestarlas, quiero volver a recordarles y se lo vamos a dejar a Pau. ¿Qué es una hormona? Muy bien, pues una hormona es, realmente hablando como ya más en el término científico, es un mensajero químico que va de un lado a otro, de un tejido a otro, para dar un mensaje y producir un efecto. La verdad es que funciona de manera perfecta y lleva una jerarquía realmente impecable, que si de verdad algo falla, todo se vuelve un caos. Pero está diseñado de manera tan perfecta que todo tiene su lugar, su momento, y la verdad es que termina siendo algo totalmente, pues, armónico. Efectivamente. Es algo muy bonito, ya si lo vemos de una parte muy cursi, sí son unas moléculas muy bonitas, como lo dijo Pau, perfectamente diseñadas para que lleven una jerarquía desde el hipotálamo a la hipófisis, a las diferentes glándulas. A las diferentes glándulas donde van a trabajar, actuar, y todos estos mensajeros, acuérdense que muchas veces van relacionados a nuestras enzimas, metabolismo, en fin, es algo muy, muy, muy padre. Ahora, cuando hablamos de un desbalance hormonal, ¿a qué nos referimos? Cuando una de ellas empieza a salirse de control, puede subir, puede bajar, y la realidad es que están tan interconectadas que si una se mueve, todas pueden llegar a tener una repercusión. Entonces, es un sistema diseñado realmente para que funcione a la perfección, pero si una falla es muy común que todas las demás se desbalanceen. Entonces, puede ir desde múltiples hormonas. Pues podemos hablar de las del metabolismo, tipo insulina, puede ser tiroideo, puede ser las hormonas sexuales, pueden ser las hormonas que controlan la presión, que controlan todo lo que vienen haciendo como los electrolitos en el cuerpo. La verdad es que a mí algo que me impacta de las hormonas es que son tan pequeñas y pueden controlar tantas esferas de nuestro cuerpo. Todo. Y una vez escuché a un doctor que decía, como para dar un poquito de relación, las hormonas son como si tuvieras una cucharadita de sal en una alberca olímpica. Y son tan pequeñas y pueden controlar tanto en nuestro cuerpo, desde cómo te sientes, tu energía, tu humor, si te peleas con alguien, estás de buenas. O sea, pueden de verdad impactar en nuestras áreas de la vida de manera muy, muy, muy grande. Ahora, como lo dijimos, vayan a ver algo tan pequeñito. ¿Por qué todos estos síntomas? O sea, ¿por qué, por ejemplo, si te duele la cabeza, si de repente no vas bien al baño, ya no duermes bien, aumentas de peso, se te cae el pelo, dicen tiroides? ¿Pero qué creen? Luego cuando revisamos no es la tiroides.
algo que, como lo dijo Pau, que es algo tan perfecto y tan bien diseñado, que yo siempre les recalco en consulta es, no hay hormonas, hay ejes hormonales. Y muy comúnmente, como siempre se ha escuchado en congresos, en podcast, en mil lados, son como una telaraña. Si jalas una, se jalan todas. Se mueven. Ok, entonces, acuérdense de esto, que es el primer concepto. Ahora, hormonas se dividen en millones, pero vamos a hablar de unas específicas y nos vamos a dedicar a algo que es el desbalance hormonal sexual femenino, que es como que lo que más nos preguntan desde el climaterio, la menopausia, la perimenopausia, la posmenopausia y todos estos términos que a todas las mujeres nos abruman y que hay muy poca información y muy poca información. Efectivamente. Así que vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Siempre se sufre la menopausia? Pues, digo, es una muy buena pregunta en el sentido de si la vas a sufrir, de que la vas a pasar mal o si vas a pasar por ella, ¿no? La verdad es que vas a pasar por ella en algún punto, claro, porque al final de cuentas es un proceso natural en el cual culmina nuestra vida hormonal. Hablando de las hormonas sexuales, obviamente. Sí, ojo, hablando solo sexuales. Las demás siguen estando en su lugar, pero el hecho de que las sufras o no va a depender mucho de cómo estén tus demás hormonas, qué tipo de tratamiento lleves, cómo es tu estilo de vida, o sea, es bastante complejo, ¿no? No necesariamente la tienes que sufrir, sin embargo, lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, ay, yo no tuve bochorno, entonces yo no tomé hormonas porque yo no sufrí la menopausia. La menopausia es mucho más que solo el bochorno, es todo lo que implica aumento de peso, aumento de cambios de humor, puede haber aumento de riesgo de colesterol elevado, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, osteopenia, también todo el riesgo que empieza a aumentar de degeneración ya más cognitiva, hablando hacia el riesgo de demencias, Parkinson, Alzheimer, efectivamente. Entonces, no porque no sufras un bochorno, no quiere decir que no vas a sufrir por dentro todas las consecuencias de tener una deficiencia hormonal. Claro, al final acuérdense que, como lo dijimos en el inicio, las hormonas controlan todo. Y aquí, antes de entrar a la siguiente pregunta, vamos a hacer una pausa para que sepan muy bien la diferencia, ¿no? Entre cada cosa. A ver, todas las mujeres, absolutamente todas, como yo se los he dicho incluso en workshops, en cursos, sufrimos dos etapas muy importantes en nuestra vida. La pubertad, que es nuestra parte de crecimiento a la elevación de nuestras hormonas, toda la parte de la maduración de nuestras hormonas sexuales, y el climaterio, ¿no? Que el climaterio lo podemos definir como la fase de la edad reproductiva a la ya no reproductiva. Dentro del climaterio encontramos a la perimenopausia y a la menopausia. Ahora, algo como lo dijo Pau, no es que suframos, podemos sufrirla. O puedes sufrir los benditos bochornos que, se los juro, yo siempre les digo, agradezcan que los tienen porque gracias a ellos buscan ayuda. Exacto. Piden ayuda gracias a los benditos bochornos. Las complicaciones son mayores. Y algo que Pau faltó ahorita de recalcar, y es la segunda pregunta. Hay una condición también que sufren las mujeres durante la perimenopausia y más fuerte en la menopausia, que es la atrofia urovaginal. Que es gran parte, y hay mucho tabú al respecto de este síndrome genitourinario, que es súper importante en el tema de la menopausia y que de verdad merma la calidad de vida de las mujeres. Porque no es solo en la parte de tengo resequedad, pues se atrofian los músculos, baja la masa muscular, pero también a nivel de piso pélvico, entonces la incontinencia empieza a aparecer. Y aumenta, y van aumentando, entonces ya dicen, ya no puedo hacer el ejercicio que me gustaba antes porque como que ya me da miedo que se me vaya a salir un poquito la pis. No, entonces, el típico comentario que te dicen, brinco y se me sale. Entonces, pues ya dejas de realmente hacer muchas de las actividades que te gustaban porque te limitas por ese tipo de cosas. Entonces, y digo, también obviamente todo lo que implica la resequedad, la atrofia, las infecciones, tanto urinarias como vaginales, o sea, sí empieza a haber muchísimo cambio. Entonces, ahora, aquí empieza. ¿Cómo resolver y aumento mi apetito sexual? La disfunción sexual hipoactiva lo pueden sufrir las mujeres desde los 20. No necesitan estar en un proceso de menopausia. Y hay muchas clasificaciones porque entra la parte de la falta de orgasmo, la falta de deseo y excitación. Entonces, es el típico que te dice, es que sí me dan ganas, pero no llego al orgasmo, ¿no? O sí me dan ganas,
pero pues como que me hace falta sentir un poco más. Ahora, de ahí también entra toda esta parte de la resequedad vaginal y el dolor que pueden llegar a generar. En jóvenes muchas veces puede ir ligado a anticonceptivos por falta de la supresión hormonal y hacia la perimenopausia por estas oscilaciones hormonales que tenemos. Ahora, entran también otros problemas, desde psicológicos. ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Cómo estás con tu estás pareja? Contigo mismo? El estrés que puedas tener. Muchas veces estás tan cansada que puedes preferir dormir que pues tener una relación sexual. Exactamente. ¿No? Pero hace poco, justo en la actualización que tuvimos de menopausia, lo primero es de que todas las mujeres tenemos derecho a tener una vida sexual activa hasta que queramos. Exacto. ¿No? Y hay muchas formas, desde chequeos y todo. Vamos a otra pregunta para ir agilizándole. Ahora, menopausia precoz. ¿Todas podemos tener menopausia precoz? Y no todas nos pasa, pero puede ocurrir. Es multifactorial, hay muchas causas que pueden realmente producirlas. Depende, porque también hay una menopausia realmente precoz porque te hayan quitado los ovarios. Claro. Entonces, esa es muy clara y podemos saber cuándo empezó y la causa y demás. Pero también hay idiopática, en el que no sabemos por qué se dio, que pudo haber sido de algún tipo de inflamación o enfermedades autoinmunes que se han ligado un poquito a esta parte. Y es muy fuerte, porque realmente pasar la menopausia a una edad tan joven como pueden ser los 30 años incluso, tiene efectos tanto en la parte de, pues, ¿qué tal que yo quería ser mamá y ahora ya no puedo? Claro. O ahora tengo todos estos cambios hormonales que obviamente la gente a mi alrededor tal vez no entiende porque no está en la misma fase que yo. La misma sintonía hormonal, porque al final sí te afecta. Ahora, otra cosa importante es, por favor, esto sí háganlo. Y vayan a ver el episodio que hice con el doctor Eduardo Flores, porque ahí hablamos padrísimo de también la diferencia que hay entre una falla ovárica prematura y una menopausia temprana. Exacto. Son cosas completamente diferentes. Y eso lo deben de saber porque el tratamiento también es diferente. Ahora, ¿cómo sé que llego a la menopausia? Buena pregunta. Es muy buena pregunta. La verdad es que sobre todo es muy complicado en mujeres que no tienen matriz, porque uno de los principales cambios es mi ciclo se empieza a hacer más largo, más corto, o ya de plano no tengo sangrado y ya cumplí mis 12 meses, como de librito. Pero en mujeres que no tienen matriz, es muy complicado que empiecen a notar esos cambios. Entonces, están obviamente los laboratorios que nos ayudan. Son una base fundamental. Exacto. Que esa es la siguiente pregunta, ¿cuáles son los laboratorios? Que ahorita tocamos ese tema. Y la otra también mucho es síntomas. Entonces, nos vamos guiando un poquito de todo. Ahora, como para dar el diagnóstico formal y poder tener todos los criterios, se debe de tener al menos 12 meses sin sangrado. Exacto. Para poder ya decir, nosotros ya podemos decir, tuve mi menopausia. De hecho, son 4 criterios importantes para saber exactamente que la mujer ya está en una menopausia declarada. Una, si son los 12 meses de ausencia completa de menstruación. 2, la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Acuérdense que es la que liberamos en la hipófisis para estimular al ovario durante la primera fase del ciclo menstrual. Ya debe de estar bien grandototota. Yo siempre le digo a las pacientes, la FSH envejece con nosotros, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande. En teoría es arriba de 30. Ojo, no todas, por favor. Hay oscilaciones estrogénicas. Entonces, por eso son criterios la evaluación de su médico. El estradiol bien bajito, también que ya no haya. Y el rango de edad, ¿no? Exacto. Que eso también es muy importante. No hay, se dice entre los 47, 46, 52, 54. Hay muchas literaturas y cada quien como que dice un rango de edad. Pero realmente, yo como siempre se los digo, recuerden que las hormonas en cada una de nosotras son como nuestras huellas digitales. Tienen caras y expresiones completamente diferentes en cada una de nosotras. Entonces, por eso es muy importante la evaluación con su especialista para que les pueda decir en qué fase se encuentran ustedes. Ahora sí, laboratorios. Eso. ¿Cuáles son los laboratorios? Mira, hay varias. ¿Cuáles son los laboratorios? ¿Cada cuánto me tengo que revisar? Otra vez, ¿cómo sé si ya estoy en la menopausia? Pero sobre todo es, ¿cómo me puedo hacer o qué me puedo estudiar integralmente para saber en qué fase estoy? Que esa es otra de las preguntas muy... La verdad es que yo creo que sí es bien importante tener un muy buen estudio, porque no es solamente
echarle la culpa a las hormonas ginecológicas. En este momento de tanto desajuste también hay que medir otras. Claro. Entonces siempre es bueno tener un perfil completo, tanto ginecológico, o sea, hormonal, tener tu perfil tiroideo, bien importante, porque hay algo que le llaman la tiropausia, en donde llega la menopausia y también se lleva a la tiroides, de por medio entre las patas. Entonces también se puede desajustar. Es un momento de mucha fluctuación hormonal, entonces también las enfermedades autoinmunes pueden aparecer. Por eso anticuerpos antitiroideos también son fundamentales. Ojo, el perfil ginecológico no incluye todas las hormonas. No. Entonces hay que pedir aparte, por ejemplo, la DHEA sulfatada. Hay que pedir también el tema de testosterona total y libre, que no todas lo incluyen. Biodisponible. Exacto. Y las Cortisol, sex hormone binding globulins. Para poder tener como todo el perfil completo de cómo estamos produciendo, utilizando, liberando las hormonas también sexuales masculinas, que son bien importantes en las mujeres. Cortisol también es siempre bien importante. Muy importante. Vitamina D también es bien importante. Colesterol, triglicéridos, todo su Efectivamente. perfil lipídico. Yo también siempre le saco, porque aunque no lo crean, muchísima gente tiene deficiencia de hierro, entonces Exacto. también les pedimos una cinemática de hierro. Su biometría hemática para saber que, porque por ejemplo en etapas de perimenopausia puede llegar a haber mucho sangrado, pierden hierro y les da anemia, entonces también es una de las cosas que podemos revisar. Insulina. Insulina, porque también le echamos luego la culpa al peso, a la tiroides, y pueden ser temas metabólicos ya más Al final, profundos. acuérdense que el tema del peso, que es un tema delicado, que es un tema que yo sé que muchas veces todos nos queremos ver bien, pero también es un proceso gradual, es un proceso de paciencia. La estabilidad hormonal no llega de un día para otro. Así como lo explicamos en un inicio, imagínense tratar de componer todos estos ejes para que trabajen armónicamente. Entonces es un tema de mucha paciencia, es un tema de constancia, es un tema de alimentación. Ahorita también hemos estado hablando mucho de toda la parte de la metabolización de nuestros estrógenos. Estas hormonas que decía Pau del sistema inmune, que por eso en la menopausia se pueden detonar las enfermedades autoinmunes. La hormona que juega un papel importante en la autoinmunidad es Progesterona y estrógeno. Entonces, todas estas fluctuaciones en la perimenopausia, de que hay ciclos anovulatorios donde ya no hay una buena liberación de progesterona, el exceso de estrógeno, la baja de estrógeno, el exceso de estrógeno y otra vez la baja de estrógeno, pueden hacer esta detonación. Ahora, eso también está muy relacionado a la insulina. Exactamente. Por eso también podemos aumentar de peso. Por eso hay mujeres que una parte del ciclo se sienten más delgadas, de repente un poquito como que más retenciosas. O la pérdida también gradual de testosterona, que puede empezar desde los 30 a 35 años, y a medida que pues tú pierdes testosterona también puedes empezar a perder masa muscular, o te puede complicar mantenerla, y entonces es muchísimo más fácil que acumules grasa, ¿no? Entonces esos cambios de repente que dicen, bueno, peso lo mismo, pero empiezo a sentir que tengo como más celulitis, más grasita, como que a lo mejor mi cuerpo cambió de forma, puede tener muchísimo que ver Sí. con los desajustes hormonales. Mucho que ver. Ahora, parte importante, cualquier desbalance hormonal empieza en el intestino. Acuérdense que toda la parte de la microbiota, todo nuestro microbioma humano, existe un grupo de enzimas muy importante que son los que se encargan de metabolizar todos los días los estrógenos, El estroboloma. que se llama estroboloma. Este estroboloma, si está mal, podemos o reabsorber de más los estrógenos, o sea, sí tenemos que reabsorber al torrente una mínima cantidad. Exacto. Porque al final necesitamos estrógeno circulante. Pero si reabsorbemos de más, ¿qué podemos tener? ¿Cuáles desbalances podemos tener? Puede haber una dominancia estrogénica, que aparte es bien común en la perimenopausia, porque como ya bien lo mencionamos, hay ciclos anovulatorios y las mujeres, la realidad es que la mejor manera, digo, no por decir única porque se puede producir en otro lado, pero de producir progesterona es ovulando. Claro. Y entonces si se establecen estos ciclos anovulatorios, en donde tenemos sangrado pero no ovulamos, no hay progesterona, pero sí hay estrógeno, y entonces Perdemos un equivalente, o sea, exacto. sí. Digamos, si tenemos que tener estrógeno y progesterona, nos quedamos más grandes de estrógeno en comparación con la progesterona, y eso establece pues una parte de dominancia estrogénica, la cual puede hacer que te sientas más hinchada, que de repente retengas más líquido, que de repente también tu ciclo se vuelva súper abundante o muy seguido, de que ahora me baja cada 15 días, cada 18 días, entonces
todos esos son síntomas de un poquito de la dominancia estrogénica, Sí, hasta claro. irritabilidad en el tema del humor. Claro, las mamas se Exacto. sienten más inflamadas. Ahora, hay estudios que dicen que una de las relaciones de formación de miomas también es por la dominancia estrogénica. La endometriosis también está ligada a la dominancia estrogénica. Por eso, la siguiente pregunta, y muchas preguntas que hicieron aquí es, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo a cuidarme para no sufrir tantos cambios? La primera fase es Alimentación y tener un buen microbiota. alimentación, tener un buen intestino. Por ahí pueden empezar, porque al final en la perimenopausia es muy importante. O sea, todos estos cambios que sufre nuestro cuerpo lo podemos corregir desde tener alimentos vivos, alimentos de Variados. muchos colores, variados. Acuérdense que la microbiota necesita color, necesita abundancia en alimentos. La fibra, que es algo muy importante. Tratar de reducir plásticos, meter más vidrio, metal. ¿Qué más? Digo, también toda la parte de recordar que no solamente es ni siquiera la metabolización de estrógenos, también inclusive la activación de las hormonas tiroideas está a nivel de la microbiota, ¿no? Gran parte del paso de, como bien saben, la T4 a la forma activa de las hormonas, que es la T3, ocurre directamente en la microbiota. Entonces, sí es súper importante mantener una buena diversidad de esta microbiota, ¿no? Por eso, cuando hay tantos ciclos de antibióticos que se barren nuestra flora y nos cuesta tanto trabajo volverla a formar, no es solamente, bueno, toma probióticos, es cómo estás comiendo, tienes suficiente fibra que realmente alimente a esa microbiota, o si realmente no estás teniendo buenos hábitos de ir al baño. O sea, son varias cosas que hay que tomar en cuenta. Algo que me llamó la atención en varias preguntas, o más bien, no fueron preguntas, fueron comentarios que me hicieron aquí fue, mientras más crezco, más empeoro. A ver, o sea, sí, Pero no necesariamente. Pero no necesariamente. Las mujeres somos un estuche, pero somos una preciosidad llenas de hormonas y de muchas cosas. Y hay que saberlas usar a nuestro favor. ¡Claro! Tenemos la idea de estas hormonales estar mal. Y si tenemos bien balanceadas nuestras hormonas, podemos tener muy buenos efectos. O sea, buenos efectos. Claro, o sea, realmente son buenos efectos. Ahora, acuérdense que nosotras, 1/3 de nuestra vida, casi 30 años, tenemos movimientos abruptos hormonales. Vamos a cuidarnos de ellos. O sea, de verdad, el movimiento, todo que hay ahorita, hay de cuidarse, la alimentación, que el ejercicio, las pesas. O sea, el ejercicio, yo siento que nosotras las mujeres a veces no es como, o sea, no es que diga yo obligatorio. No, pero lo hacemos muchas veces apegado más a cómo me veo, más que por salud, muchas veces. Y es bien importante, o sea, es terapia mental, física, o sea, nos ayuda con 1000 cosas. A ver, también llega un punto en el que si traes muchos desajustes hormonales, entiendo la parte de, bueno, no tengo energía ni siquiera para hacer ejercicio. Es difícil. Y eso es difícil, entonces hay que encontrar cómo podemos empezar a mejorar la energía para tener la motivación, aguantar y todo, pero también lo importante es comenzar. Pero la motivación. O sea, realmente... Y la actitud, ¿sí? Sí, el ejercicio, a ver, el ejercicio ayuda muchísimo a tener una masa ósea para prevención de osteoporosis, osteopenia. Ayuda muchísimo. Hay estudios de verdad, métanse a investigar también, de cáncer de mama, donde reduce, o sea, o es algo que previene en un porcentaje muy bueno también el cáncer de mama. Y algo muy importante que dices por ahí es, en el momento en el que nosotros entramos en ya perimenopausia o menopausia, la verdad es que el hecho de hacer ejercicio de resistencia tipo pesas es de los pocos ejercicios que realmente producen un estímulo de formar hueso nuevo y formar masa ósea nueva, ¿no? Entonces, también es bien importante, y en temas de cáncer de mama hay estudios que demuestran que verdaderamente muchas mujeres le tienen tanto miedo al uso de hormonas por el cáncer de mama y demás. El hecho de hacer ejercicio reduce muchísimo más el riesgo. Sí. Incluso el dejar de fumar. Entonces, a veces empezar por cosas tan básicas, sí, antes de ya meternos en el miedo de, ay, que la hormona y usar y el cáncer de mama, primero empieza en cómo estás trabajando en tu vida diaria, ¿no? ¿Qué puedes cambiar? Y tener una reducción de factores de riesgo. Realmente, ya pronto vamos a sacar algo muy padre relacionado al cáncer de mama también, que es algo que estamos pensando, porque realmente sí es un miedo, y a ver, no es para más, pero es la segunda causa de muerte a nivel de mujeres, y es
el primer temor de todas las mujeres. Y la primera causa de muerte en mujeres son las enfermedades cardíacas, ¿no? Y podemos hacer también mucho para eso, pero hablaremos de ese tema en otro episodio porque es algo muy complejo y muy informativo, y que podemos hacer muchas cosas para prevenir y sentirnos bien como mujeres. Ahora, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Pelo. Caída de pelo. Mucha gente también puso caída de pelo. También acuérdense que ya tenemos un episodio de caída de pelo, que la caída de pelo pueden ser por muchas causas. Quiero envejecer o quiero aprender a envejecer de la mejor manera. ¿Qué tips les darías? La verdad es que, como bien dices, no se trata de no envejecer, sino de envejecer con calidad de vida, porque al final hemos alargado nuestros años de vida, pero poco hemos hecho para mejorar la calidad de esos años. Sí. Entonces, número 1, estilo de vida y hábitos desde pequeño, porque en realidad, como siempre se los digo, lo que eres hoy es quien vas a ser mañana, entonces es fundamental ir creando quién quieres ser más adelante. Sí. Entonces, desde tener hábitos, de como bien hemos hablado, parecemos disco rayado, pero de verdad es importante ejercicio, dieta, alimentación, sueño, tener buenos hábitos de vida. Y creo que la suplementación también es importante y ayuda mucho. Muy importante. Ahora, no lo hagan solos nunca, porque también hay una cantidad de cosas que podemos tomar, pero realmente hay que tomar lo que nos hace falta y para lo que queremos hacerlo, o sea, enfocado al objetivo que estamos buscando, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante. Conocerse, saber cuáles son sus antecedentes familiares, sus riesgos, enfocarnos en ir previniendo este tipo de cosas, pero no dejen de ir a consulta con su médico también para revisión de sus hormonas, de su densitometría, de su mastografía, de su ultrasonido en las edades adecuadas también. Cuando toca, ¿no? Porque luego, pues efectivamente un miedo, como bien dices, es el cáncer, y de la manera de prevenirlo y encontrarlo a tiempo, pues es los chequeos que nos tocan en los momentos indicados de la vida. Ahora, esta pregunta también es buena. ¿Cómo saber qué es normal y qué no? Yo creo que aquí algo que siempre les digo es, uno, estamos acostumbrados a normalizar cualquier cosa que nos pasa en el cuerpo. Sí. ¿No? O dos, por muchas cosas más que a veces, yo como siempre les digo a todos los pacientes, creo que nosotros los médicos no estamos para juzgar, sino estamos para ayudar. Los médicos podemos decir, supleméntate, come sano, duerme bien, pero muchas veces no sabemos qué pasa en casa. Claro. O qué está pasando la otra persona para no poder llegar a generar un hábito, ¿no? O sea, son 1000 cosas. Al final nosotros somos sus canales, podemos orientarlos, podemos ayudarlos, y somos que la primera base para poder tratar de darles tips, consejos o... Sí, y no normalizar muchas cosas, porque el hecho de decir, ay, bueno, ya no estoy tan musculosa porque la edad, o exacto, estoy cansada por la edad, o por los hijos, o ya no tengo el libido, pero pues es que el cansancio le da... O llevo pues, muchos años de casada, ¿no? O sea, entonces hay cosas que no necesitamos normalizar. Claro, cuando nos permiten hacer nuestra vida, de bueno, estoy cansada, pero pues ya aprendí a vivir así, como que pues podemos pasar años viviendo así, creyendo que es normal y que ahora somos un poquito más flojos o sin tanta energía, pero sí vale la pena como hacer un poquito de introspección en qué estoy haciendo, cómo era yo, qué sí será normal, qué no será normal, para poder tener también una referencia, ¿no? Claro, o sea, no es normal tener sangrados abundantes, es algo que yo siempre les digo, si empiezas con sangrados abundantes no es normal. Si empiezas con movimientos de sueño, o sea, de que no tengas una buena calidad, insomnio cada vez más, o que te levantes entre la madrugada, no es normal. Sudoraciones nocturnas o sudoraciones durante el día, no es normal. Baja de memoria, o falta de concentración, no es normal. Cambios de humor, irritabilidad, no es normal. A ver, también puedes llegar a tener un cambio de humor o una irritabilidad, pero que no sea diario y que no comprometa como tus relaciones personales, en el sentido de que ya no puedo hablar con mis hijos porque todo el tiempo me peleo con ellos o con mi esposo y me quieren divorciar. Eso no es normal. Cambios en tu deseo sexual no es normal, o sea, de verdad no lo es.
aumento más como de grasita o que sí digas mi cuerpo está cambiando, tampoco es normal. Aquí lo importante es no normalizar. Son síntomas que pueden llegar a ser muy comunes por la edad, pero más no normalizar. Exacto. Y hay que saber también los límites, ¿no? Efectivamente no vamos a tener el mismo cuerpo que teníamos desde los 15 años hasta los 70, pero sí nos pueden estar indicando o ser un foco rojo de que hay algún desajuste que puede arreglarse. Ok, entonces, siguiente pregunta. ¿Cada cuánto me debo revisar? Esa es muy buena pregunta y también va a depender mucho si están o no en tratamiento. Pero si nada más quieren el tema como preventivo, saber cómo estoy, hacer un muy buen check-up anual, incluyendo mastografía, densitometría y demás, puede ser muy bueno. Ahora, si están ya bajo algún tratamiento o saben que tienen algún desajuste, va a depender mucho de lo que les pida su médico, porque dependen los medicamentos, si hay que tener que hacer algún ajuste en cuanto a dosis, en cuanto al tiempo que lo van a utilizar. Por ejemplo, si están con hormonas, se pueden pedir cada 3 o 6 meses al inicio, entre que encontramos dosis y estabilizamos un poquito más todo el cuerpo, pero sí es bueno que, sabemos que es una inversión, que no es algo que tenemos que estar haciendo cada 2 meses, sí. Pero sí vale la pena que por lo menos una vez al año revisemos todo a profundidad. Ahora, es muy poca los pacientes o la población que viene a consulta para prevenir. La mayoría de los pacientes ya viene con muchos años de sentirse mal, ya viene con algunos otros tratamientos que a lo mejor no se llegan a sentir plenas u óptimas. El tema de las hormonas, se los juro, es algo muy delicado, tiene que ser muy individualizado. Hay muchas formas de hormonas, desde bioidénticas, hormonas no bioidénticas. Las vías de administración, que si es tomada, inyectada, untada. Pellets, me preguntaron pellets. ¿Son malos los pellets? A ver, los pellets no son malos. Hay doctores y cada quien tiene una forma y una vía de administración diferente. Hay orales, hay transdérmicas, están los pellets. Entonces, ¿cuál es el mejor reemplazo para ti? El que sea para tu mejor vía de administración. ¿Seguro? Seguro, de acuerdo a tus antecedentes, a tus niveles hormonales y pues realmente lo que te vaya a hacer sentir mejor. Yo tengo muchas pacientes que a mí me dicen, no, es que me cayeron fatales los pellets y nunca quiero volver a regresar, y hay otras pacientes que te dicen... Lo aman. Los pellets son las cosas como que amas o odias, siento, ¿no? Real. Hay gente que odia las cremas porque eso de estarse embarrando se les olvida, no tienen tiempo, los hijos, me da miedo. Entonces, por eso volvemos a la misma. Todo tratamiento hormonal es individualización en todo. Vuelvo a repetirlo. Las hormonas son como las huellas digitales, únicas en su expresión y en cada una de nosotras, ¿no? Entonces, tanto suplementos, hay básicos desde vitamina D, coenzima Q10, omega, magnesio, que sí pueden tomar y que mejoran. Yo tengo, ¿cuántos pacientes no tenemos que ya vienen con muchos suplementos y no tienen idea cómo se sienten, ¿no? Que empiezan a tomar riendas de su salud y se sienten súper bien. A ver, déjame ir ya a una última pregunta, como de las más nombradas, porque aquí fue qué estudios y periodicidad dependiendo de la edad. Realmente la prevención es lo mejor. Aquí tengo 35 y no sé cómo actuar. Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? La evaluación, tus estudios, tus síntomas, no normalicemos. Y a ver, algo que sí quiero decirles, y de verdad se los digo desde el fondo de mi corazón. Yo creo que, vuelvo a, como lo dije hace ratito, es muy difícil entender toda la parte hormonal porque los médicos no podemos saber qué estás sintiendo tú. Y a lo mejor para mí es un simple bochorno, pero para ti cambia tu calidad de vida totalmente. Entonces, creo que por eso, de verdad, la relación que hagan con sus médicos, háganla fuerte, háganla padre, porque sí son guías que las van a llevar en esta etapa que todas pasamos. No nos brincamos la menopausia, ¿ok? Es un declive natural que nuestro cuerpo nos lleva por edad, pero que hoy en día tenemos armas y herramientas para pasarla muy bien, para que no suframos y para que lleguemos bien a la edad que tengamos que llegar. Tengamos una excelente calidad de vida. Entonces, espero que les haya gustado este episodio.
Sé que hay más preguntas, pero si les gustó, de verdad, compártanlo. Espero llegue a muchas mujeres porque, bueno, es un tema que nos habían pedido mucho, que es toda la parte hormonal y sobre todo más hacia el climaterio y la menopausia. Si les gustó esta dinámica, en serio compártanla para ver si hacemos otra relacionada a otro tema de las preguntas más frecuentes que nos hacen, ya sea en relación a tiroides, cortisol, peso, insulina, no lo sé. Muy bien. ¿Va? Así que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, compártanos y gracias. Bye. Gracias. Bye bye.